Qué gozo poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, darte la bienvenida al canal en defensa de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor siempre guíe tus pasos firmes hasta la Canaán celestial. En este video, por la gracia del Señor, vamos a estudiar el comentario día por día de la lección número 3, titulada El Pacto Perpetuo. Dios es bueno con nosotros, seamos agradecidos con Él. Vamos a orar para comenzar. Eterno Dios, nuestro Padre Celestial, gracias te damos, porque estás con nosotros, porque tu amor es incondicional, porque nos enseñas día con día tu gran salvación. Por favor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder discernir tu santa voluntad, comprenderla bien, compartirla con otros y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. El Evangelio es eterno, siempre ha estado allí, siempre ha sido el proyecto de Dios sustentar, bendecir y salvar a la humanidad. Si el Evangelio es eterno, el pacto también lo es. Es eterno porque el Dios que lo ideó, lo planificó y ejecutó, es eterno al igual que su amor. Tito 1:2 afirma que la esperanza de la vida eterna fue prometida por Dios desde antes del principio de los siglos. Dios, como buen padre, es un proveedor. El buen padre se anticipa para proveer a sus hijos todo cuanto van a necesitar. El Padre Celestial es el mejor ejemplo de ello. Se anticipó a todo lo que habría de ocurrir e hizo provisión bondadosa y eficaz para que sus hijos pudieran tener vida eterna. En el pacto, Dios nos ofrece perdón, transformación y restauración eterna que nosotros, por nuestras fuerzas, nunca podríamos alcanzar. Por su gracia, nos ofrece justo aquello que necesitamos. Pero nosotros, en respuesta a tanto amor, le entregamos nuestra vida para que Él nos ayude a vivir en armonía con los principios de su santa ley, bajo sumisión voluntaria a su gobierno. El espíritu de profecía nos dice: Dios mismo contempla el arco en las nubes y recuerda su eterno pacto entre Él mismo y el hombre. Al contemplar esta hermosa visión, podemos regocijarnos en Dios, puesto que Él mismo nos asegura que está contemplando esta señal de su pacto, y que cuando lo hace, recuerda a sus hijos de la tierra, para quienes fue dado. No están ocultas de su vista ni sus aflicciones, ni sus peligros, ni sus pruebas. Podemos regocijarnos en esperanza, porque el arco del pacto de Dios está sobre nosotros. Nunca olvidará a los hijos de su preocupación. Libro La Maravillosa Gracia, capítulo El símbolo del pacto. Último párrafo. Domingo 10 de octubre. El pacto y el Evangelio. Romanos 4:1-5 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La idea del pacto existía antes del pueblo de Israel, incluso antes de Abraham. Dios le habló a Noé de su pacto.
lo que implica que ese pacto es tan antiguo como el plan de salvación que el Señor estableció para beneficio de sus hijos. En varias ocasiones el apóstol Pablo llama al plan de redención el misterio que estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo. Lo cierto es que la Biblia presenta el pacto y el evangelio juntos, porque no se puede separar los principios de Dios de las promesas de Dios. No podemos separar la ley de la gracia. Estas son un todo indivisible, provienen de Dios y hacen parte de su plan para redimir al ser humano. Si separamos la ley de la gracia, entonces presentaremos un evangelio débil, mundano y defectuoso. Sería un evangelio que salva al hombre de la muerte, pero no del pecado. Equivaldría a decir a los hombres: Dios los ama tanto que los va a salvar aunque ustedes sigan viviendo en la vanidad de sus corazones y haciendo el mal. Y si le quitamos la gracia a la ley, entonces predicaremos letra muerta, mensajes de imposición, méritos humanos, y no podremos conducir a la gente a Cristo sino a la letra que mata, la letra sin amor, que fue precisamente lo que le pasó a los fariseos. Amaban la letra de la ley, pero despreciaron el espíritu, la esencia de la ley, al despreciar a Cristo. La esencia o verdad central del pacto y del evangelio es la misma: la salvación por la fe en Cristo. Este mensaje no es solo para los judíos o solo para un grupo denominacional específico, es para todos los seres humanos. Gálatas 3:7 dice: «Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham». La salvación por la fe llama nuestra atención a Jesús y a sus méritos. Él ganó para nosotros la salvación que por nuestras fuerzas, o nuestros méritos, o nuestras virtudes, o nuestras obras, jamás, nunca podríamos alcanzar. El espíritu de profecía nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el apóstol Pablo, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. No hay nada en la fe que la convierta en nuestro Salvador. La fe no puede eliminar nuestra culpa. Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. La justificación nos alcanza por los méritos de Cristo. Él pagó el precio de la redención del pecador, pero solo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar al creyente. Matutina, Dios nos cuida. Capítulo noviembre 7. Las almas justificadas andan en la luz. Somos amados, somos recibidos, somos perdonados, transformados y dotados de poder para vivir en santidad, no porque seamos obedientes, no porque guardamos los mandamientos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Son sus méritos los que nos hacen aceptos por el Padre. Sin embargo, el fruto que surge de esta redención o justificación es nuestra obediencia. El Señor Jesucristo no nos salvó para que siguiéramos pecando o desobedeciendo, sino para que por su gracia podamos vivir venciendo y para vencer. Estos, mis hermanos, son los beneficios del pacto eterno y del Evangelio eterno.
Dice el espíritu de profecía: nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y en nuestra vida. El evangelio que presentamos para la salvación de las almas debe ser el evangelio que salva nuestra propia alma. Solo mediante una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos resulta posible hacer sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa, nuestros pies deben estar afirmados en la roca, Cristo Jesús. La maravillosa gracia, capítulo La influencia del cristiano, penúltimo párrafo. Lunes 11 de octubre, el pacto e Israel. Deuteronomio 9:5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 9:27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Levítico 26:42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Antes que nacieran los hijos de Israel, y con ello me refiero al pueblo constituido como reino de Dios en el Sinaí, ya las promesas del pacto se habían establecido y hecho a los padres. Abraham, Isaac y Jacob recibieron promesas solemnes que Dios luego cumplió en el pueblo israelita. Si las promesas del pacto se hicieron antes de que existiera el pueblo con que el Señor hizo el pacto en el Sinaí, eso nos muestra con notable claridad de que este pacto y su cumplimiento no descansaba en los méritos o virtudes de ellos, sino por los méritos y la gracia de Dios. Dios es un Dios fiel. Los hombres a través de la historia, si algo hemos demostrado, es que somos expertos en la ingratitud, la indiferencia a lo santo y en quebrantar el pacto de Dios. Sin embargo, Dios es siempre fiel. Él es el que guarda el pacto. Por Él existe el pacto, y ese pacto será firme y siempre eterno, porque está fundamentado en su amor y su justicia. A los padres de Israel los sostuvo y les hizo promesas extraordinarias que iba a cumplir con sus descendientes. Y a los hijos, esto es el pueblo de Israel, siempre les recordó que en ellos estaba cumpliendo las promesas que les hizo a sus padres. Esto nos enseña que Dios es confiable, que podemos estar seguros que cumplirá las promesas que hizo en el pasado, que nos sostendrá en el presente y que cuidará de nuestros hijos en el futuro. Entrega a tus hijos en sus manos, que Él es el mejor padre y el mejor guía. Hagamos nuestra parte con responsabilidad y confiemos plenamente en que Dios hará aquello que por nuestras limitaciones no podemos hacer. Claro está, si nosotros hacemos nuestra parte. En muchas ocasiones, Israel invalidó el pacto, pero por los méritos de Jesús, Dios perdonó una y otra vez al pueblo rebelde. Tuvo paciencia por amor de su nombre y por amor a los padres. Los padres en este contexto hacen referencia a Abraham, Isaac y Jacob. Muchas veces nosotros también hemos fallado. Hemos herido el corazón del Padre Celestial, pero por amor a Jesús, Él nos tiene paciencia, nos perdona y nos ofrece ese poder real para que vivamos en victoria sobre el pecado. Sin embargo, aunque el pacto es eterno, no es obligatorio. Israel falló una y otra vez y se acostumbró tanto a hacerlo que finalmente fue dejado en su condición. Y el pacto se hizo con un pueblo que estuvo dispuesto a aceptar la gracia y la ley de Dios.
Jesús les dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Oremos, hermanos, para que esto no nos pase a nosotros. Velemos, oremos y vivamos en Jesús, para que nadie tome nuestra corona. Dice el Espíritu de profecía: la única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. El deseado de todas las gentes, página 312 y 313. Lección para el día martes 12 de octubre, el libro del pacto. Deuteronomio 5, 1 al 21 nos dice: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra pacto aparece tantas veces en el libro de Deuteronomio que algunos eruditos lo han llamado el libro del pacto. Deuteronomio es un recordativo constante por parte de Dios a sus hijos que están a punto de entrar en la tierra prometida, de que sin una vida de santidad no hay vida real. Todo el libro de Deuteronomio habla acerca de la fidelidad, de la vida poderosa, abundante, que hay en los mandamientos de Dios, de la necesidad que tiene el pueblo de perdón, redención y transformación constante, para creer en Dios y ser ese pueblo ejemplar que el mundo necesita que sea. En este precioso libro todo Israel tenía evidencias de la providencia de Dios guiándolos, luz para que pudieran practicar la verdad y comunión con Dios para encontrar el poder de obedecer.
Es decir, si ellos prestaban atención a la revelación de Dios, tendrían las herramientas necesarias para poder vivir lo que Dios les estaba diciendo que vivieran y para poder tener esa relación con el Dios Todopoderoso que necesitaban tener para saber cooperar con Él en la parte del plan de la redención que a ellos les correspondía. Infelizmente, la nueva generación tampoco aprendió la lección. Siguieron el ejemplo de sus padres terrenales y quitaron su vista de Dios porque despreciaron el pacto. Entre la oscuridad y la luz, eligieron la oscuridad. Si bien no vivieron abiertamente en apostasía todo el tiempo, sí fueron indiferentes ante la gran verdad que Dios les confió. Y finalmente esta generación despreció el pacto, se sumergió tanto en la apostasía que en tiempos posteriores la nación se dividió y 10 de las tribus desaparecieron dispersadas en el mundo de aquel tiempo y perdieron su identidad, tanto que se volvieron paganos. He allí, mis hermanos, el peligro de abandonar a Dios y abandonar su pacto. Si abandonamos a Dios, abandonamos su pacto, y si abandonamos el pacto, abandonamos a Dios. No se puede tener la seguridad de la salvación si vivimos gozándonos en la desobediencia, porque los que son de Dios han dejado el mundo, sus placeres, sus engaños, para entregarse completamente a la gracia de Dios, ya que honran el pacto eterno que han hecho con Él. Dice el Espíritu de profecía: al proclamar los 10 mandamientos a los hijos de Israel con su propia voz, Dios demostró su importancia. En medio de una grandiosidad pavorosa, dio a conocer su majestad y autoridad como gobernador del mundo. Lo hizo para grabar en la mente de su pueblo la santidad de su ley y la importancia de observarla. El poder y la gloria con que fue dada la ley revelan su importancia. Es la fe una vez dada a los santos por Cristo nuestro Redentor, hablando desde el Sinaí. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 210. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Patriarcas y Profetas, capítulo 45, la caída de Jericó, párrafo 14. Miércoles 13 de octubre, su pueblo especial. Deuteronomio 26, 16 al 19, dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Todos los pueblos que vivían en los tiempos de Israel estaban cundidos de idolatría. Aquellas épocas eran bárbaras. La crueldad era común y ni siquiera los lazos familiares ofrecían un impedimento para que se manifestaran ciertas prácticas que destruían la integridad o el bienestar del prójimo. Eran comunes las orgías y se hacían en nombre de dioses con el fin de que hubiera abundante cosecha. Cuando la cosecha corría el riesgo de perderse o cuando había sequías, las familias ofrecían a sus hijos para ser dedicados como ofrendas quemadas a sus dioses. Los sacerdotes que representaban a estos ídolos determinaban cuándo se debían hacer sacrificios de infantes o de animales o de mujeres vírgenes. También era común en estas tierras practicar
el ayuntamiento entre hombres y bestias, o mujeres y bestias. El amor brillaba por su ausencia. La mayoría de estos pueblos ajenos a Israel eran insensibles, sin conciencia y entregados a los vicios. Israel debía ser un pueblo especial por su fe, por su doctrina, por su sabiduría, por su amor entre ellos. En resumen, por su estilo de vida que sería fruto o resultado de conocer la verdad de Dios y tener comunión con Él. Dios debía ser el centro de su existencia y esta verdad debía salir a la luz de manera clara. Para ello solo tenían que vivir en unidad con el Dios eterno, practicar sus principios, amarlo y seguirlo por doquiera los guiaba. Aunque lastimosamente Israel en conjunto no cumplió con este sueño misionero de Dios, el Señor a través de un remanente fiel hizo lo que se propuso: iluminar al mundo, dar su luz en medio de la oscuridad. Personajes como José, Daniel, Esther, Jeremías, Ezequiel y sobre todo el Señor Jesucristo, entre otros, dieron testimonio de la verdad a los paganos y muchos paganos aceptaron la luz. El pueblo especial de Dios cumplió su cometido sagrado, aunque no lo hizo como una abrumadora mayoría, pero sí como un pequeño remanente, lo que quiere decir que la mayoría del pueblo no cumplió su parte, pero a través de un remanente pequeño, Dios hizo lo que se proponía hacer con Israel. Y aunque ese remanente era poco, el Dios eterno estaba con ellos, y con Dios todo es posible. Dios puede conmover e iluminar al mundo, incluso con una sola persona, si esa persona se dispone y se abandona por fe en las manos de Dios. Lo bello de todo esto es que para el tiempo final, por la gracia del Rey del Cielo, no será una sola persona la que se va a dejar usar por el Señor. Dios levantará millares para proclamar la verdad presente hasta lo último de la tierra. La pregunta solemne es: ¿estaremos tú y yo en ese grupo? Que Dios nos ayude para que así sea y que nosotros no seamos indiferentes ni negligentes al cooperar con Él en esta labor. El espíritu de profecía nos dice: el propósito de todos los mandamientos de Dios consiste en revelar el deber del hombre, no solo hacia Dios, sino hacia sus semejantes. En esta hora tardía de la historia del mundo, no debemos cuestionar o discutir el derecho de Dios a formular estos requerimientos, debido al egoísmo de nuestros corazones, o en caso contrario, nos engañaremos a nosotros mismos y le robaremos a nuestras almas las más ricas bendiciones de la gracia de Dios. El corazón, la mente y el alma deben fusionarse con la voluntad de Dios. Entonces el pacto, constituido por los dictados de la sabiduría infinita y vigente por el poder y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, será nuestro placer. Basta que Él haya dicho que la obediencia a sus estatutos y leyes es la vida y la prosperidad de su pueblo. Libro La maravillosa gracia de Dios, página 150. Lección para el día jueves, 14 de octubre. Otras imágenes. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Deuteronomio 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob
la heredad que le tocó. Dios necesita usar imágenes que nosotros podamos comprender para poder explicarnos lo que quiere darnos y lo que espera de nosotros. Usó la imagen de pacto para mostrarnos que tiene un plan de salvación en el que se propone sacarnos del abismo, darnos redención y libertad y enseñarnos a vivir en armonía con los principios del cielo. Sin embargo, no solo se muestra como rey, como juez o como legislador. Él necesita revelársenos como algo más cercano para que podamos comprender lo mucho que nos ama. Se nos revela como un padre que ama, pero que cuando su hijo es rebelde y necesita corrección, lo corrige con amor y con un fin benéfico. Nos llama sus hijos a pesar de que seamos indignos de su amor y su llamado. Es como ese padre que le duele las malas decisiones de sus hijos, pero que no por ello los deja de buscar, los deja de amar y los deja de ayudar a ser mejores. Ese padre o esa madre que no se rinden, ni dejan de amar a sus hijos, aunque esos hijos los estén haciendo quedar en vergüenza ante su iglesia o comunidad. Dios se nos revela como un padre, como un amigo y como alguien que ha recibido una herencia maravillosa, la cual valora como a su vida. Tu Padre Celestial vela por ti, cuida de ti, sabe por lo que estás pasando. No hay un solo día que no haya estado contigo, que no haya estado allí para darte su fortaleza, su consuelo y su amor. Espera que no te olvides de Él, que recuerdes su palabra, que grabes en tu corazón sus mandamientos para que aprendas a amar y reverenciar su nombre y puedas vivir la vida que tanto anhelas vivir. Tu Padre te ama, tu Padre Celestial cree en ti, ámalo tú también y cree en Él para que tengas vida y vida en abundancia. Los pasajes que acabamos de leer en Deuteronomio nos muestran que Dios es amor, pero que cuando tiene que enfrentarse al pecado de sus hijos, lo hace de manera directa, de manera fuerte, con mano firme. Él necesita que nosotros comprendamos que el pecado no es un juego, que con el pecado no se puede jugar, que hay que sacarlo de nuestra vida de manera tajante y determinada. Pero si aceptamos a nuestro Padre Celestial, sacamos el pecado para siempre de nuestro ser. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y por más amor que el Señor tenga por su pueblo, no puede alcahuetearle o permitirle jugar con el pecado. Por eso el Señor es firme, fuerte y directo cuando se trata de reprendernos por nuestro pecado. Y eso, mis hermanos, también es amor. El espíritu de profecía nos dice: el Creador del universo se dirige a vosotros como un Padre afectuoso. Vuestro Padre Celestial se ha propuesto haceros miembros de la familia real, para que por medio de sus grandísimas y preciosísimas promesas podáis llegar a participar de la naturaleza divina. Mientras más compartáis el carácter de los ángeles puros y sin pecado, y el de Cristo, vuestro Redentor, más vívidamente llevaréis la impronta del carácter divino, y más débil será la semejanza con el mundo. Testimonios, tomo 2, página 44. Hijos e hijas de Dios, capítulo Somos sus hijos, párrafo 1. Una familia bien orientada y disciplinada predica más a favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan pronunciar. Una luz, por pequeña que sea, si está siempre encendida, puede servir para prender otras muchas. Nuestra esfera de influencia podrá parecer limitada, nuestras capacidades pequeñas, nuestras oportunidades escasas, reducidos nuestros recursos. No obstante, si sabemos aprovechar los que nos ofrece nuestro hogar, podemos realizar maravillas. Si queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de vida, podremos ser canales que lleven raudales de fuerza vivificante. Mi vida hoy, página 127. Lección para el día viernes, 15 de octubre.
para estudiar y meditar. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una seria obra de preparación ha de ser hecha por los adventistas del séptimo día si desean permanecer firmes en las angustiosas pruebas que tienen ante ellos. Si se mantienen leales a Dios en la confusión y la tentación de los últimos días, deben buscar al Señor con humildad de corazón para obtener sabiduría, a fin de resistir los engaños del enemigo. En este tiempo, todo creyente en la verdad presente debe permanecer identificado como un colaborador juntamente con Dios. Siempre hemos de tener presente el solemne pensamiento del pronto regreso del Señor, y en vista de ello, reconocer la obra individual que debe hacerse. Mediante la ayuda del Espíritu Santo, hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal, y desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. Así prepararemos nuestros corazones para la recepción de la bendición de Dios, la que nos impartirá gracia y nos pondrá en armonía con la fe de Jesús. Para esa obra de preparación se le han concedido a este pueblo grandes ventajas en la luz que se le ha otorgado, en los mensajes de advertencia e instrucción, enviados por medio de la operación del Espíritu de Dios. Debido al creciente poder de las tentaciones de Satanás, los tiempos en que vivimos están llenos de peligro para los hijos de Dios y necesitamos aprender continuamente del Gran Maestro para que podamos dar cada paso con seguridad y rectitud. Escenas extraordinarias se presentan ante nosotros y en este tiempo se ha de evidenciar un testimonio viviente en la vida del profeso pueblo de Dios, para que el pueblo pueda ver que en esta época en que el mal reina por doquiera, hay aún un pueblo que pone a un lado, para que el mundo pueda ver que en esta época en que el mal reina por doquiera, hay aún un pueblo que pone a un lado su voluntad y busca hacer la voluntad de Dios. Un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley de Dios. Nos esperan fuertes tentaciones y pruebas severas. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe prepararse para este tiempo de prueba, mediante una experiencia más profunda en las cosas de Dios y un conocimiento práctico de la justicia de Cristo. Matutina en los lugares celestiales, capítulo del viernes 6 de diciembre, una obra de preparación. Oh, mis amados hermanos, el Dios eterno, que es el Todopoderoso, que en esencia no necesita de nosotros, pero que por decisión y por su amor quiere que estemos con Él por toda la eternidad, tomó la iniciativa de hacer un pacto con nosotros como su pueblo, así como lo hizo con Israel. No porque Israel tuviera méritos, o porque tuviera justicia propia, o porque fuera un pueblo santo, sino porque los amaba, porque Él es el Dios que ama con amor eterno, y porque sentía la necesidad de manifestar su amor, su fidelidad, su santa ley y sus promesas, para elevar a este pueblo, para restaurarlo, para rescatarlo, para redimirlo y usarlo como un instrumento ejemplar y llamar a otras naciones a conocer su luz, para ver si de esa manera podía también rescatarlos a ellos, al mundo entero. Sin embargo, Israel no fue fiel. Israel no guardó el pacto. Una y otra vez quebrantaron los mandamientos del Señor con soberbia. Se olvidaron del Dios del pacto y de su pacto. Y finalmente terminaron recogiendo lo que sembraron y siendo rechazados como el pueblo del pacto. No para la salvación. Dios no los rechazó para ser salvos. Los rechazó como pueblo del pacto, porque el tiempo que se les dio para que se arrepintieran, lo usaron para seguir pecando. Y finalizado ese tiempo de gracia para el pueblo de Israel, Dios convocó, llamó
al pueblo gentil para hacer de él un reino de sacerdotes y de gente santa. A través del pueblo gentil, Dios se propone, por la sangre de su Hijo, por la sangre del pacto, conmover al mundo entero y llamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo a que reconozca que el único Dios verdadero es el eterno, el Dios del pacto, a que teman a Dios, a que le den gloria, a que lo busquen para encontrar salvación. Qué privilegio tan grande tenemos hoy de hacer parte de ese pueblo que es el remanente del Señor, que es el pueblo del pacto, que por la gracia de Dios no repitamos la historia de Israel, sino que podamos vivir para gloria de su nombre. Hacer lo que Él manda, no por nuestra fuerza, pues no la tenemos, sino por la gracia de Dios. Gracias, mis hermanos y mis hermanas, por abrir con amor este video y por escucharlo hasta el final. Oremos para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias porque también eres nuestro Dios. Oh Señor, gracias por el pacto que has hecho con nosotros. Gracias porque tú has comenzado la buena obra y la vas a terminar, la vas a perfeccionar hasta el fin. En esta hora clamamos a ti con urgencia porque reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que nos parecemos mucho al pueblo de Israel y que necesitamos tu perdón. Necesitamos tu sangre para ser perdonados, transformados y restaurados a tu imagen. No queremos repetir la historia de Israel y creemos firmemente que por tu gracia nos vas a ayudar a hacer nuestra parte y harás la parte que a nosotros nos resulta imposible. Por favor, Señor, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestro cónyuge, bendice a nuestra iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a cada laico, a cada siervo y sierva tuya. Oro por mis hermanos que siempre con amor nos comparten sus peticiones de oración. Cada una de esas peticiones tú las conoces y tú ya estás trabajando para responderlas. Danos fe y danos gozo anticipado para agradecer anticipadamente la respuesta que nos has de dar. Ayúdanos a poner primero tu voluntad que la nuestra. Ayúdanos a encontrar en ti ese socorro en la tribulación, ese auxilio en la necesidad. Gracias por darnos el agua viva y saciarnos con el pan que viene de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano, hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a compartir el mensaje con tus contactos y a dejarnos tus amables comentarios. Por lo pronto, Dios te bendiga. Recuerda, por favor, que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.